Yo quiero pedirles que me acompañen a la Biblia, a la palabra de Dios o a las Sagradas Escrituras, como le quieran llamar, al libro de los Salmos, en el Salmo capítulo 86, verso 5, para que juntos leamos. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Voy a leerlo una vez más. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y en la primera epístola universal del apóstol San Juan, en el capítulo 1, verso 9, leemos: si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, Dios vivo y verdadero, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero leerlo nuevamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El objetivo de la enseñanza de hoy, que hemos titulado ¿Sabías lo que le sucedió a Pedro? ¿Sabías lo que le sucedió a Pedro? Es que los que aún no han creído en Jesús como su único y suficiente Salvador puedan creer en Él para perdón de todos sus pecados, para salvación y para vida eterna, para que puedan creer en aquel que, aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel, o Él permanece fiel. ¿Y por qué esta enseñanza? Porque conozco a personas que, convictas de pecado por el Espíritu Santo, es decir, convencidas de pecado, de sus pecados cometidos contra Dios y su prójimo por el Espíritu Santo, habiendo reconocido todos sus pecados y contra quien han pecado, y habiendo reconocido o estando conscientes de la gravedad de sus pecados y de su maldad, de su ingratitud, de su rebeldía para con Dios, estas personas dicen con un corazón contrito y humillado no poder creer que Dios les pueda perdonar por todo lo que han hecho contra Dios y su prójimo. Son personas que creen firmemente y tristemente que el perdón de Dios no puede ser solamente por el hecho de creer nada más. ¿Por qué? Porque a sus mentes se les viene una y otra vez cada pecado o los muchos pecados con los que han estado ofendiendo a Dios a lo largo de sus vidas, desde que tienen 10, 11, 12 años, desde que tienen uso ya de razón, desde que son responsables morales ante Dios, hasta la edad actual. ¿Y cuánto han pecado con su prójimo? Quizás miran las consecuencias de sus pecados, no solo para con Dios, sino para con su esposo, para con su esposa. Quizás ven su matrimonio destruido o a punto de destruirse. Quizás ven sus hijos amargados, rebeldes, su familia destruida, y dicen: es que no puede ser posible que con solo creer en Jesús como mi único y suficiente Salvador, ya Dios pueda perdonarme tanta maldad que yo he cometido, tantos pecados que yo he cometido contra Dios y contra mi prójimo. Sin embargo, el Señor quiere decirte hoy que si hay un corazón arrepentido, si en verdad te has arrepentido de todos tus pecados, todo lo que tienes que hacer, escúchame, todo lo que tienes que hacer es creer, es confiar en lo que Jesús hizo al dejar el cielo, al dejar la gloria, al hacerse un ser humano y al morir en esa cruz, en la cruz del Calvario, y al resucitar al tercer día por todos y cada uno de nosotros, por todos los aquí presentes. ¿Por qué? Porque Él vino
Él vino a salvar. Él vino a salvar lo que se había perdido. Conozco también personas que vienen de alguna organización religiosa en donde se les ha enseñado que para creer, esta fe tiene que ir acompañada de manifestaciones o de señales. Y si esta fe en Jesús como el Salvador no va acompañada de manifestaciones o señales, no ha habido tal fe y no ha habido tal perdón o tal salvación. Estas personas son enseñadas quizás que hay que tener algún tipo de sueños. Y algunos me refieren, es que yo no he tenido un sueño como X persona que soñó que el Señor venía y le tomaba de la mano y le llevaba al cielo, y por eso esta persona creyó que Dios le había perdonado. Pero además de sueños, creen que deben experimentar ciertas emociones como, no lo sé, un gozo indescriptible, una paz indescriptible, para poder entonces creer que Dios les ha perdonado, poniendo su confianza en las emociones o en los sentimientos y no en el acto mero de confiar. No sé si me explico. Ciertamente quizás después de confiar en el Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, puedas experimentar algunas emociones, algunos sentimientos de paz y gozo, o vas a experimentar sentimientos de paz y gozo. El problema es que estas personas están poniendo toda su atención y toda su confianza en los sentimientos, en las emociones, y no en el acto, en el hecho de creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. Son personas que se les ha enseñado que quizás es necesario el tener ciertas visiones. Y estas personas creen que si no ven algo, no tienen una visión, entonces no son salvos aún. Y aún llegan a decir, cuando escuchan las experiencias de otros, falsas experiencias por cierto, que X persona fue salva cuando tuvo una visión o una revelación de Jesús crucificado. Es que conozco una persona que un día le pidió a Dios: Señor, si me has perdonado, muéstrame una visión. Y le mostró una cruz brillante en el cielo. O cierta persona le dijo: Señor, muéstrame si me has perdonado, que pueda verte ahí en la cruz del Calvario. Y la persona vio a Jesús en la cruz del Calvario y la sangre que salía de sus manos. O vio a Jesús glorificado y rayos brillantes que salían de sus manos. Y yo no he visto nada, pastor, yo no he visto nada, por eso no puedo creer. Como si realmente fuera necesario ver para creer. Estas personas olvidan que realmente no se necesita ver para creer, que más bienaventurado, oiga bien, más bienaventurados son aquellos que sin haber visto han creído en las palabras de Jesús, esas palabras que Él dijo a sus discípulos y que nos han quedado ahí plasmadas o escritas en la Biblia, la palabra de Dios acerca de que Él un día moriría y resucitaría. ¿Para qué? Para el perdón de todos nuestros pecados, para el perdón de todos, para tu perdón y para mi perdón, y para el perdón de todo aquel o de toda aquella persona que con un corazón contrito y humillado se acercan a Él, se acercan a Jesús para salvación. Son personas que andan buscando experimentar sensaciones en su cuerpo como escalofríos, sensaciones como calores, sensaciones como calambres, como si lo que Jesús padeció en las últimas 18 horas de su vida, desde que fue apresado hasta que murió en la cruz, y como que si lo que Jesús padeció ahí muriendo en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, en tu lugar y el mío, no hubiese sido suficiente. Es más, son personas que creen que si no han tenido manifestación de los dones del Espíritu, no son salvos. Son personas que creen que si no hablan en lenguas extrañas o angélicas, no han sido salvos, porque necesitan para creer, experimentar un don del Espíritu, según creen ellos o según se les ha sido enseñados. Y son personas que tristemente dicen con dolor y pesar: es que Dios no me ha perdonado, pues no he sentido nada,
No he visto visiones o tristemente, como algunas personas me han dicho, es que yo no he sido perdonado, yo estoy mal con Dios porque Dios no me ha prosperado económicamente, pensando que la prosperidad económica va a acompañar siempre al perdón de todos los pecados, lo cual es algo incorrecto. Pero también conozco a personas que de todo corazón se han arrepentido, han reconocido sus pecados, su maldad, han reconocido que han pecado contra Dios y su prójimo, han reconocido que la razón de esa vida de práctica de pecado ha sido el egoísmo, ha sido la rebeldía, la ingratitud, el menosprecio a Dios y su palabra y su Salvador. Son personas que realmente, además de arrepentirse, han creído en Jesús como su único y suficiente Salvador y han estado viviendo una relación personal de amistad con Dios. Son personas que han nacido de nuevo. Son personas que han sido salvadas por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, han cometido un pecado o han caído en un pecado y creen que por haberle fallado a Dios, a Jesús, al caer en ese pecado, ya Dios no puede perdonarles o ya Dios no los va a perdonar. Es por ello que hoy quiero hablarles acerca de lo que sucedió a Pedro. ¿Y qué fue lo que le sucedió a Pedro? Primeramente, su negación a Cristo. Y en segundo lugar, su restauración. Yo quisiera que viésemos primero la negación. ¿Cómo negó al Señor Jesús 3 veces? Y para esto yo quisiera que me acompañen al Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 54 al 62, en donde leemos: y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En el Evangelio según San Mateo se nos dice, después de que un hombre dijo: este era de ellos porque es Galileo, que Pedro comenzó a maldecir y a jurar diciendo: no conozco al hombre. Una versión de la Biblia lo traduce que Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. E inmediatamente el gallo cantó. Y vemos cómo este animal se vuelve en las manos de Dios, en el instrumento para despertar a aquel apóstol que había caído, haciéndole ver su caída, haciéndole ver su pecado y el peligro de ello, y haciéndole entender que es momento de actuar. Y dice que Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Y en el Evangelio según San Lucas acabamos de leer que vuelto el Señor miró a Pedro. Que vuelto el Señor miró a Pedro. Alguien escribió: Jesús, a pesar de que Pedro le había negado, se dignó a dirigirle una mirada de tristeza y de ternura. Una mirada que fue lo suficiente para llegarle a Pedro al corazón.
Y es que aunque Pedro acababa de negar a Jesús, Jesús no iba a negar a Pedro. Y qué consuelo es para nosotros saber que aun cuando nosotros somos infieles, Él, el Señor, permanece fiel. Y bastó una mirada de Jesús, bastó solo una mirada de Jesús para enternecer a Pedro. Y solo Pedro podía conocer el alcance de aquella mirada. ¿Por qué razón? Porque esta mirada de Jesús hacia Pedro era una mirada primeramente de reprensión. Era una mirada de reprensión, como si el Señor le dijese: ¿de veras, Pedro? ¿De veras que no me conoces? Pues si tú no me conoces, yo sí te conozco y te conozco muy bien. Era como si Jesús le dijera: ¿cómo has podido negarme? Precisamente tú, que fuiste el primero en confesarme como el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que hayas podido negarme cuando fuiste tú el que prometiste ante tus compañeros discípulos que no me negarías? Pero además de ser una mirada de reprensión, es una mirada compasiva, tierna. Es una mirada de compasión, como si Jesús le dijese: pobre Pedro, ¿cómo has caído? Tú que decías que no lo harías, ¿cómo has caído? Pobre Pedro, ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de ti, Pedro, si yo no te ayudase a levantarte? Pero también, además de ser una mirada de reprensión y de compasión, es una mirada de dirección. ¿Por qué razón? Porque de esta manera, al mirarle con ternura, con amor a los ojos, el Señor Jesús con la vista estaba guiando a Pedro. ¿Para qué? Para que se fuese de ahí, para que se fuese de entre la multitud, para que se retirase a reflexionar por unos momentos sobre lo que acababa de hacer. Pero también, al ser una mirada llena de ternura, al ser una mirada llena de amor y de compasión, era una mirada de gracia. Sí, era una mirada de gracia, porque el canto del gallo no habría sido suficiente para provocar el arrepentimiento de Pedro, a no ser por la gracia que Cristo podía conferir a Pedro para que se arrepintiese, para que diese completamente la vuelta de lo que había hecho. Y se nos dice que después de que el Señor Jesús miró a Pedro, Pedro se acordó de las palabras del Señor. La mirada surtió efecto. Pedro se acordó de las palabras del Señor, de cómo le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice que Pedro, ante la mirada del Señor, se acordó. ¿De qué se acordó? Se acordó de lo que había hecho. Alguien escribió acertadamente: todo buen arrepentimiento comienza por un recuerdo. Todo arrepentimiento comienza por recordar quiénes somos, qué hemos hecho, contra quién lo hemos hecho y por qué lo hemos hecho. Acompañando esta reflexión, este recordar de una renuncia y un abandono total de todos los pecados. Y se nos dice además que saliendo afuera del patio de la casa de Anás y Caifás, Pedro lloró amargamente. En el Evangelio según San Marcos se nos dice que Pedro comenzó a llorar. Que Pedro comenzó a llorar. Y yo quisiera que meditásemos en el poder de la mirada de Jesús, en el poder de una mirada solamente de nuestro amado Señor y Salvador Jesús, de cómo una sola mirada hizo que el corazón de Pedro se derritiera, pero se derritiera en lágrimas de arrepentimiento por su pecado, ¿sí o no? Es más, dice una leyenda o la tradición que después de esto, Pedro, aunque ya estaba perdonado, cada mañana cuando escuchaba el canto del gallo, lloraba. Pedro lloraba.
Pedro lloraba, ¿por qué? Porque recordaba, aunque ya había sido restaurado, cómo le había negado. Cómo le había negado 3 veces. ¿Y por qué razón le había negado? Le había negado por las mismas razones que las personas hoy en día siguen negando a Jesús. En primer lugar, por egoístas. En segundo lugar, por cobardes. Y en tercer lugar, porque solo piensan en ellos y no en Jesús. Pedro le había negado igual por egoísta, Pedro le había negado igual por cobarde y porque solo había pensado en él, en lo que le sucedería a él si él decía sí, yo era uno de sus discípulos. Probablemente él pensaba que le iban a tomar violentamente como a Jesús y que lo iban a llevar donde estaba Jesús y que también lo iban a golpear a él y que también lo iban a crucificar con Jesús. Lo cual, por cierto, era lo menos que podía haber hecho por su maestro que tanto le había amado, ¿sí o no? Pero no lo hizo, por egoísta, por cobarde, porque solo pensó en él. Y pensar que momentos antes, Jesús le había advertido que lo iba a negar cuando le dijo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 31, lo siguiente: Simón, Simón, Satanás, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero ¿qué le dice después de eso? Pero yo he rogado que tu fe no falte, y una vez confirmado o una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿sí o no? Qué precioso es ver que Jesús no solo le advierte a Simón lo que Satanás quiere hacer con él, para que se ponga a velar y orar para no caer en tentación, sino que al decirle su nombre 2 veces, Simón, Simón, esto significa o expresa que se lo está diciendo lleno de ternura, se lo está diciendo lleno de compasión, aunque lo que le está diciendo es una advertencia, pero es una advertencia que sale del mismo corazón de Jesús. Pero qué triste que Pedro, en lugar de velar y orar para no caer en tentación, Pedro confió en sus fuerzas. Pedro confió que podía salir avante en sus fuerzas como muchos. Y qué terrible, para él fue haber tenido un mayor concepto de sí mismo que el que debía tener. Y en lugar de decir al Señor, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí que desfallezco, o no quiero desfallecer, no quiero negarte. En lugar de eso, lleno de orgullo quizás, lleno de una soberbia espiritual, confiando en sus fuerzas, le dice, Señor, Señor, aunque todos te negaren, yo no lo haré, Señor. Y ahora ahí estaba negándolo 3 veces. Si tan solo hubiera dependido de Jesús siempre, ¿verdad? Si tan solo hubiera dependido de Jesús siempre, si tan solo se hubiera negado a sí mismo en ese momento. Pero óiganlo bien, en un momento en que no dependió de Jesús, en un momento en que no se negó a sí mismo, en un momento nada más, bastó un momento en que se vio a él y solo a él, y ahí estaba negándole, pero también ahí estaba después desconsolado, sumamente triste, avergonzado por la ofensa tan grande que había hecho a Jesús, pecando contra él, negándole. Pero ahí lo tenemos también con un dolor profundo. Y yo quiero decirles que cuando dice lloró amargamente, lloró desconsoladamente. Y el único consuelo para Pedro solo podía venir del perdón de Jesús.
Seguramente en esos momentos de angustia Pedro pensó, si tan solo pudiera verle una vez más, si tan solo pudiera verle una vez más para decirle que lo siento mucho, que siento mucho el haber pecado contra él, que siento mucho el haberle negado. Si tan solo pudiera verlo una vez más para decirle lo mucho que me duele hasta lo más profundo de mi ser el haberle fallado. Si tan solo pudiera verle una vez más para decirle lo arrepentido que estaba y para suplicarle perdón de todo corazón. Sin embargo, creo que otros pensamientos cruzaban por la mente del angustiado, del atribulado Pablo, como este: ¿y si le viese de nuevo? Aquí estoy deseando verle de nuevo para hablar con él. Pero, ¿y si le viese de nuevo? Si fuese verdad lo de resucitar al tercer día, Jesús me perdonaría. Jesús me recibiría después de haberle negado. Me recibiría junto con los demás apóstoles como antes. Yo quiero que pensemos por un momento, no solo cuánta tristeza y angustia, sino cuánta incertidumbre, cuánta duda había en la mente de este hombre, Pedro. Y yo quiero decirles que Jesús, siendo omnisciente, alguien que todo lo sabe, Jesús sabía cuán duros momentos eran estos para Pedro. Y es por esta razón, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 7, Jesús se encarga de hacerle llegar a Pedro a través de un ángel este mensaje. A través de un ángel que dice a las mujeres que van a su tumba a ungirle: pero id, decid a sus discípulos. ¿Y a quién? Y a Pedro. Me encanta esto. Me encanta lo que Jesús le manda a decir a través del ángel, o el ángel a través de las mujeres a Pedro: id y decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. Como os dijo, Jesús le manda a decir: decid a los discípulos y a Pedro. O como otras versiones de la Biblia lo traducen: decid a los discípulos, incluyendo a Pedro, o sobre todo a Pedro. Decid a los discípulos, sobre todo a Pedro, sobre todo a Pedro. ¿Y cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de este texto? Que estando juntos los discípulos el primer día de la semana, de repente son sorprendidos por una noticia. Las mujeres han ido al sepulcro para preparar el cuerpo del maestro y regresan con las noticias de que Jesús ha resucitado. De que no solo ha resucitado, sino que les envía este mensaje que acabamos de leer a los discípulos, incluyendo a Pedro, sobre todo a Pedro. Alguien escribió al respecto: notemos que Pedro, quien había negado al Señor, es señalado aparte, es señalado de manera individual, ya que a pesar de su pecado, el Redentor resucitado no le había rechazado. Notemos que Pedro, quien había negado al Señor, es señalado aparte o de manera individual, ya que a pesar de su pecado, el Señor, el Redentor resucitado, no le había rechazado, sino que seguía amándole y quería volver a verle. Es como si el maestro le enviase a decir: decid a los discípulos y sobre todo a Pedro que he resucitado y estoy dispuesto a perdonarle su pecado, para que una vez restaurado, para que una vez vuelto, fortalezca a sus hermanos. Y quiero imaginarme a Pedro quizás un poco nervioso por la noticia que acaba de recibir, por el mensaje que acaba de recibir, pero sumamente feliz, ¿sí o no?
sumamente alegre, pensando, resucitó, era verdad lo que él decía, resucitó, y no solo resucitó, aún piensa en mí, aún quiere verme, aún me considera uno de los suyos todavía. Y la reacción de Pedro, quiero decirles, amados y amadas, que no se hace esperar. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 9 al 12, leemos que volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo y las demás mujeres con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, no las creían. Sin embargo, sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Dice que levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Dice que a pesar de que no creían la noticia de las mujeres, levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el Evangelio según San Juan se nos dice que no solo Pedro corre, sino que también Juan corre con Pedro. Es más, Juan llega primero, pero el primero que entra en el sepulcro para confirmar la noticia de su resurrección es Pedro. Y se nos dice que Juan y Pedro, a diferencia de los demás, salieron corriendo hacia el sepulcro. Yo quisiera imaginarme cómo anhelaban estos dos varones, cómo anhelaban no solo confirmar la noticia porque le amaban mucho, sino el poder verle una vez más. Y es que, amados y amadas, no es extraño que Juan y Pedro fuesen los que reaccionasen así. ¿Por qué razón? Porque uno, Juan, era el discípulo amado, ¿sí o no? Y el otro, Pedro, era el discípulo que le había negado. No es extraño que Juan y Pedro reaccionasen así, porque Juan anhelaba verle para volver a recostarse en su hombro de nuevo, pero el otro, Pedro, anhelaba verle ¿para qué? Para arrodillarse ante él, para postrarse ante él y suplicarle perdón, postrado a sus pies, lleno de dolor. Ahí en el Evangelio de Lucas se nos dice que Pedro regresó a casa ¿cómo? Maravillado, impactado. Yo quisiera imaginarme un Pedro que sale corriendo hacia el sepulcro, pero regresa a su casa caminando lentamente y meditando en tantas cosas. Yo no sé qué cosas se le cruzarían por la mente a Pedro, pero quizás, amados y amadas, quizás una de las cosas que se le cruzaría es: ¿y si pudiera verle? ¿Y si lograra verle de nuevo y le pudiese pedir perdón? ¿Me perdonaría el maestro? ¿Me perdonaría el maestro? Y yo quiero añadir algo. Si Jesús perdonase a Pedro como lo hizo, ¿estaría Pedro en esas condiciones? ¿Estaría Pedro dispuesto a creer en el perdón de Jesús? Yo quiero que recordemos que la falta era grave, ¿sí o no? La falta era grave. Y no solo la falta era grave, la culpa era grande. Ahora entendemos por qué Jesús no rogó para que Pedro no lo negara, sino para que su fe no faltara. ¿Por qué razón? Porque es en estos momentos en que se ha pecado contra Dios que la fe que tanto necesitamos para ser perdonados es lo que puede estar faltando en una persona. Y no lo olviden, yo quiero repetirlo de nuevo. Es en estos momentos en que se ha pecado contra Dios, en que la persona reconoce que ha pecado contra Dios, que esa fe en Jesús que tanto necesitamos para ser perdonados, es lo que puede estar faltando en la persona.
Y es que aunque Jesucristo siga siendo fiel y justo para perdonar, aunque siga siendo fiel y misericordioso, aunque siga siendo lleno de gracia y de amor, puede suceder que quien no crea en Él para ser perdonado, seas tú o sea yo. Y es por eso que Jesús rogó, porque la fe de Pedro y tu fe y mi fe no faltasen. Que Pedro pudiese y nosotros también pudiésemos confiar en Él, confiar en sus palabras, confiar en sus promesas, confiar en su sacrificio en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros, pero también confiar en su resurrección para nuestra justificación. Y una vez confiados, o una vez que hemos confiado, salir corriendo de inmediato, sin esperar más tiempo, como Pedro. ¿A qué? A salir en busca de nuestro Salvador, a salir en busca de nuestro Redentor, que por cierto ya nos anda buscando y anda anhelando ese encuentro personal con cada uno de nosotros, como Él ya andaba buscando a Pedro y anhelaba ese encuentro personal con Pedro. Ya vimos su negación, ahora yo quiero que veamos su restauración. ¿Fue Pedro restaurado? Claro que fue restaurado. ¿Y qué hace Jesús con el apóstol Pedro para restaurarlo? En el Evangelio según San Lucas capítulo 24, verso 33 y 34 leemos, hablando acerca de unos discípulos que iban camino a Emaús, ¿se acuerdan? 2 discípulos que iban camino de Emaús, a quienes Jesús se les apareció. Dice que cuando Jesús desaparece de su presencia, levantándose estos 2 discípulos, en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Y qué dice aquí? Y ha aparecido ¿a quién? A Simón. Estos discípulos que venían de Emaús, cuando llegan al aposento alto o al aposento donde estaban los demás discípulos, con el ánimo, con el deseo de contarles que Jesús ha resucitado, se encuentran con que los discípulos ya lo saben, y los discípulos, al entrar estos varones a casa, les dicen, ha resucitado el Señor verdaderamente. Les cuentan las buenas nuevas, ha resucitado el Señor verdaderamente. Pero me encanta lo que dice aquí. ¿Qué dice? Y ha aparecido ¿a quién? Qué cosas, ¿verdad? Yo pienso, ¿cómo no enamorarnos de este Jesús? ¿Cómo no enamorarnos de este Jesús que tiene cuidado de cada detalle para con nosotros? ¿Cómo no enamorarnos de este Jesús a quien no se le escapa nada? Y vemos cómo se nos dice en la Biblia, la palabra de Dios, que Jesús se le aparece a Pedro estando solo. ¿Por qué creen ustedes que se le apareció a Pedro estando solo? ¿Por qué? ¿Saben para qué? Por la misma razón que a ti te gustaría que Jesús se te apareciese estando tú y Él a solas, para poder reconciliarse con Él, para poder pedirle perdón. Y que se le apareció a Pedro antes que a los demás discípulos es algo que el mismo apóstol Pablo nos confirma allá en su epístola a los Corintios, en la primera de Corintios, para los que les gusta anotar, 15:5, donde él escribe, y se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Y se le aparece a solas sin los demás, para después aparecerse a Pedro junto con los demás, para que Pedro pudiese abrir ahí a solas, él y Jesús, su corazón con toda confianza, su corazón a Jesús. Pudiese abrir su corazón haciendo una confesión sincera de lo que había hecho, pero también haciendo una súplica de perdón de todo corazón a Jesús.
y se le apareció a solas, porque siendo ya un Pedro restaurado, no tuviese nada o de nada de qué avergonzarse ante sus compañeros apóstoles cuando Jesús se le apareciese delante de todos. Así es Jesús, amados. Así es nuestro precioso y bendito Salvador. Y yo quiero que por favor lo conozcan y crean en Él para perdón de todos sus pecados. Y qué precioso es que no solo se le aparece a Pedro, estando Pedro o Cefas solo, sino que al restaurarle a su ministerio, yo quiero que veamos cómo Jesús, sin ningún reproche, óiganlo bien, sin ningún reproche, sin ninguna queja, le restaura en su ministerio. Y para esto quiero que veamos allá en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús con sus discípulos, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y yo pregunto: ¿dónde está el reproche? ¿Dónde está la queja? Y quiero que sepas que lo mismo va a suceder contigo. Si al venir Jesús a tu encuentro, estando tú solo o tú sola, para que tú puedas abrir tu corazón a Él y confesarle todo lo que has hecho contra Él a lo largo de tu vida y suplicarle perdón. Yo quiero decirte que Él no va a venir a ti o no te va a responder con un reproche o con una queja. Él solo te va a responder con una palabra: ¿me amas de verdad? Si en verdad me amas, arrepiéntete de todos tus pecados. Si en verdad me amas, cree en mí con todo tu corazón. Confía en mí como tu único y suficiente Salvador, y serás salvo y serás lavado y limpiado de todos tus pecados, porque yo ya di mi vida en esa cruz del Calvario para lavarte y para limpiarte de todos tus pecados. Y porque yo ya di mi vida en esa cruz del Calvario, ¿para qué? Para llevar el castigo, para recibir el castigo que tú debías de recibir por haber pecado tanto contra Dios. Ah, querida persona que hoy nos acompañas, querida persona que hoy nos acompañas, si pudieras entender que hoy Jesús te está mirando, que hoy Jesús está aquí, y que Jesús no solo te está mirando y está aquí, sino que está ahí delante de ti, como un día estuvo delante de Pedro, y está buscando tener una relación personal hoy mismo, como lo hizo con Pedro aquel día. Si tan solo entendieras que Él te está llamando por tu nombre, lleno de amor, lleno de ternura y lleno de compasión. Y te está llamando por tu nombre. ¿Para qué? Para que tú puedas centrar tu mirada en Él. Para que puedas dejar a un lado tu vida de pecado. Para que puedas dejar a un lado tu vida de egoísmo, de rebeldía, de ingratitud, de menosprecio a Dios y a Jesús. Pero también para que puedas venir a Él. Para que puedas venir a Él como Pablo, a confesarle todos tus pecados. Ah, que pudieras entender hoy, querida persona,
que el Señor Jesús que está aquí te está mirando y que Él espera desde lo más profundo de su ser, que su mirada quebrante tu corazón, así como lo hizo con Pedro. Y que tú puedas realmente, con vergüenza y dolor, mucho dolor y mucha tristeza, por haber pecado contra ese ser maravilloso que solo te ha amado y ha buscado tu bien, que tú pudieras hoy quebrantarte de verdad, pero no por el castigo, por todos tus pecados, sino por lo que tú le has hecho a Él, que tú pudieras hoy realmente en tu corazón quebrantarte al verle ahí lleno de amor y compasión, y al verte tú mismo o al verte a ti misma que solo has pecado contra ese ser que solo te ha amado. Que tú quisieras hoy, como Pedro, buscarle. Sí, buscarle a Él y solo a Él. Buscarle hasta encontrarle, y una vez habiéndole encontrado, buscando un lugar a solas para estar en su presencia, y una vez habiéndolo encontrado, poder hablar con Él y poderle pedir perdón con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Porque, querida persona, hoy es un buen día para hacerlo, y yo pregunto, ¿por qué no hacerlo? Si Jesús mismo ha salido a tu encuentro y hoy está delante de ti esperando que vengas a hablar con Él, a sincerarte con Él, a abrirle tu corazón y a confesarle todo lo que eres y todo lo que has hecho contra Dios y contra tu prójimo. Aquí estás hoy y aquí está Jesús. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos para meditar por un momento lo que sucedió a Pedro. De cómo Pedro, siendo advertido por el mismo Jesús, en lugar de confiar en Él y ser humilde, se vio a sí mismo y en ese momento, en ese preciso momento en que dejó de ver a Jesús, de confiar en Jesús y se vio a sí mismo y confió en sus fuerzas, cayó y pecó. Pero no solo eso. Pensemos en el dolor que había en el corazón de Pedro y en ese deseo intenso de volver a ver a Jesús, de volver a encontrarse con Él. Pero también pensemos en lo que sucedió cuando se encontró con Él a solas, de cómo fue perdonado, de cómo fue restaurado y no solo restaurado como discípulo, sino aún restaurado en su ministerio. Y piensa como Dios también, como Jesús, habiéndole tú negado al amar más el pecado, y tú sabes con qué pecados lo has negado, habiéndole tú negado al amar el mundo y las cosas del mundo, y tú sabes con qué cosas del mundo le has negado, habiéndole tú negado al amar cosas o personas más que a Él, y tú sabes qué cosas has amado y a qué personas has amado más que a Él negándole. Aún así, el Señor, como a Pedro, está dispuesto a salirte al encuentro, a buscarte a solas para que tú te reconcilies con Él, para que tú le confieses a Él todo lo que eres, todo lo que has hecho, por qué lo has hecho y lo dolido y avergonzado que estás, o lo dolida y avergonzada que estás por haber pecado contra Él.
pero también para que le supliques perdón, para que le supliques misericordia. Y para el que puede y quiere perdonarte, o para que el que puede y quiere perdonarte, te perdone de todos tus pecados. Pero eso ya no depende de Jesús, eso depende de ti. Eso ya no depende de Jesús, depende de ti. De si en realidad en tu corazón hay el mismo dolor y quebranto y el mismo deseo que Pedro tenía de confesarle lo que había hecho y de pedirle perdón. Yo quiero pedirte que creas hoy que si en tu corazón hay ese mismo deseo y ese mismo anhelo de buscarle, de hablar con Él y confesarle lo que has hecho y por qué lo has hecho, y ese deseo de apartarte de esa vida egoísta de maldad y de pecado, y si además en tu corazón hay el deseo de suplicarle, de rogarle, suplicarle y rogarle perdón, el perdón de todos tus pecados, yo quiero asegurarte que Dios lo va a hacer como lo hizo con Pedro. Dios lo va a hacer como lo hizo con Pedro, porque Cristo Jesús ya murió y resucitó por ti. Solo tienes que venir a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, confesándole tus pecados y apartándote con la ayuda de Dios para alcanzar misericordia. Para alcanzar misericordia, el perdón de todos tus pecados. Si hay en ti un corazón contrito y humillado, no tienes que esperar a ver visiones, no tienes que esperar a tener sueños, no tienes que esperar experimentar sensaciones en tu cuerpo como calambres, calores. Solo tienes que creer. Si hay en ti un corazón contrito y humillado, solo tienes que creer que Él te ama y Él dio su vida por ti. ¿Para qué? Para recibir el castigo que tú y yo debíamos recibir, y para que de esta manera Dios pudiese perdonarte de todos tus pecados. Porque las exigencias de su ley ya habían sido cumplidas al morir Jesús en tu lugar y el mío. Solo tienes que creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador, y tienes que creer que lo que Él ya hizo es suficiente, que no tienes que hacer más, ni sentir más, ni ver cosas, ni nada por el estilo. Solo tienes que creer, y decirle: gracias, Señor. Gracias por dar tu vida por mí. Gracias por morir en mi lugar, Señor. Gracias por recibir el castigo que yo merecía recibir. Gracias porque al morir por mí ahora yo puedo ser perdonado. Yo puedo ser perdonada por Dios. Porque aunque la paga del pecado es muerte, tú ya moriste por mí. Yo ya morí en ti, Señor. Y ahora Dios puede y quiere perdonarme. Dile: gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por morir en mi lugar. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Lávame y límpiame y hazme una nueva criatura, que viva para amar a Dios, que viva para amar a mi prójimo, que viva para honrar y glorificar a Dios en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Hazme una nueva criatura, que te glorifique no solo con mis labios, sino con mi vida, Señor. Hazme una nueva criatura que viva para ti, porque tú moriste por mí. Díselo. Hazme una nueva criatura que ahora en adelante viva para ti, porque tú moriste por mí. Porque yo reconozco mis rebeliones, dile. Y porque mi pecado está delante de mí. Porque reconozco por tu infinita misericordia que nunca he nacido de nuevo, que lo que he vivido ha sido un engaño. Pero tú me has dado la oportunidad de escuchar tu palabra, y tú has abierto mis ojos y me has hecho entender lo que soy y lo que he sido y lo que sucederá en mi vida si yo, Señor, no me arrepiento y confío en ti y creo en ti como mi único y suficiente Salvador.
Habla con Dios, Él está aquí. Habla con Dios como Pedro habló con Él. No pierdas la oportunidad. Habla con Dios, habla con Dios. No pierdas la oportunidad. Así como Pedro no la desaprovechó, no la desaproveches tú. Ya no te resistas, ya no te resistas. Ciertamente Pedro se resistía a creer que iba a resucitar, porque no creía ni él ni los demás discípulos. Pensaron que las mujeres estaban locas cuando llevaron la noticia. Pero Pedro solamente se resistió a creer. Cuando vio la tumba vacía, Pedro anhelaba encontrarse con él, anhelaba ver su rostro para pedirle perdón. Seguro estoy que tú no te resistes a creer porque lo has leído en la Biblia. Tú no te has resistido a creer que Él murió y resucitó porque lo has leído en la Biblia y lo crees. Pues no te resistas hoy. No te resistas hoy a venir a Él y a postrarte delante de Él ahí donde estás y decirle: Señor, heme aquí, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas a venir, Cordero de Dios, heme aquí estoy rendido, rendida. Reconociendo quién soy, un pecador, una pecadora, lo que he hecho, cuánto he pecado contra ti, cuánto he pecado contra ti, cuánta maldad hay en mi corazón, cuánta rebeldía, cuánto menosprecio. Pero Señor, se acabó, Señor, se acabó. De ahora en adelante, Señor, quiero vivir para ti, Señor. De ahora en adelante quiero vivir para hacer tu voluntad. Quiero vivir para agradarte en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Quiero vivir, Señor, para servirte, para testificar de ti, Señor, a los que no te conocen. Señor, ten misericordia de mí, Señor. Lávame y límpiame de todos mis pecados por tu sangre preciosa. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Yo creo hoy, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Y creo que moriste para recibir el castigo que yo debía recibir, de modo que las exigencias de la ley de Dios se cumpliesen. Y entonces Dios pudiese ser justo y pudiese ser misericordioso y pudiese perdonarme. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Maravillado de tu amor, maravillado de tu misericordia, maravillada de tu amor, maravillada de tu misericordia. Dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. No soy digno, no soy digna de que me laves y me limpies. No soy digno, no soy digna de que me perdones, pero sé que en tu gran amor estás dispuesto a hacerlo. Sé que si diste tu vida por mí en la cruz del Calvario es porque estás dispuesto a perdonarme. A pesar de lo mucho que yo haya pecado contra ti, a pesar de que te haya fallado, Señor, a pesar de que habiendo creído en ti una vez con un corazón arrepentido y habiendo caminado contigo de la mano, te haya fallado, Señor, te haya fallado, habiendo pecado contra ti, habiendo caído en tristeza, habiendo caído en tibieza, por haber perdido mi primer amor, Señor. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, dispuesta a buscar tu rostro, a buscar tu perdón, a buscar tu misericordia. Y aquí estoy, Señor, dispuesta a creer que tú me perdonas porque tú me amas. No porque yo lo merezca, sino porque tú me amas. Porque es en tu puro amor y misericordia que tú me perdonas, que tú me lavas, que tú me limpias, que tú me haces una nueva criatura de nuevo, Señor, que tú me restauras. Habla con el Señor. Él está aquí para que puedas salir como Pedro, un hombre restaurado, una mujer restaurada, un hombre perdonado, una mujer perdonada, un hombre que no tiene nada de qué avergonzarse si Jesús viniese por segunda vez hoy, porque todos sus pecados han sido lavados y limpiados por la sangre del Cordero. Una mujer que no tiene nada de qué avergonzarse si Jesús volviese hoy mismo a la tierra, porque ha sido lavada con la sangre misma del Cordero de Jesús. Así como Pedro no tenía ya de qué avergonzarse cuando Jesús se apareció, estando Pedro con los demás apóstoles, sino al contrario, tenía mucho de qué regocijarse,
porque había sido perdonado 2 veces. Había sido perdonado 2 veces por su amado Señor y Salvador Jesús. Cuánta más razón para amarle más que los demás. Cuánta más razón para amarle más que los demás. Si tú nunca te has arrepentido y creído en Jesús, si tú nunca te has convertido a Dios, gózate porque Él te perdona. Pero si ya habías creído en Jesús, si ya te habías convertido en Jesús y has caído y crees que Él te ha perdonado, gózate más, gózate aún más, porque Él te ha perdonado 2 veces. Él te ha perdonado 2 veces en su infinita misericordia. Y deja que el gozo del Señor y la paz del Señor inunden tu ser. Deja que el gozo del Señor y la paz del Señor, por la fe en Jesús, por la fe en Jesús, den testimonio de que has sido un perdonado, una perdonada. Y vive para aquel que murió por ti. Y vive para aquel que dio su vida por ti. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu grande amor y misericordia. Gracias te damos porque lo que has hecho con Pedro lo quieres hacer con muchas personas en este lugar. Porque tú no haces acepción de personas. Yo quiero terminar esta reunión suplicándote, rogándote desde lo más profundo de mi corazón, oh Dios, y en el nombre de Jesús, que el mismo milagro que hiciste en la vida de Pedro, la hagas en la vida de personas en este lugar, Señor. Que así como tú perdonaste y restauraste a Pedro, también puedas perdonar y restaurar personas en este lugar hoy, Señor. Padre, yo te lo ruego, yo te lo suplico, en el nombre precioso de Jesús. Amén.